sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Mientras usted está en su casa tranquilito, reposando el almuerzo, haciendo la siesta, nosotros le resolvemos los problemas jurídicos, por lo menos le orientamos cómo resolverlos. Usted marca el 331-2265, 331-2265 y nosotros, por supuesto, vamos a indicarle cuál es el derecho, cuál es el camino más expedito a conseguir ese objetivo a través de la ley. Por eso, márquenos y nosotros hacemos trabajo pedagógico con las preguntas que usted nos formula. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que a partir de este momento pues quedan habilitadas para que usted nos consulte sus temas del derecho. Agradeciendo a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, que se vinculan a este espacio para hacer posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. A todos nuestros televidentes en Palmira, en Tuluá, en El Cerrito, en Villarrica, en Santander de Quilichao y en muchos otros municipios, gracias por amplificar la señal del canal C. Aquí se aprende, aquí se socializa el conocimiento. Pues bien, en el día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que es la pensión especial para madres o padres con hijos discapacitados o en situación de discapacidad. Si usted conoce de un padre o de una madre que tiene un hijo en situación de discapacidad, usted llámenos, nosotros le orientamos cómo obtener esa pensión especial a cualquier edad. No importa que sean colpensiones o que sea en el régimen de ahorro individual con solidaridad. En cualquiera de los dos regímenes, usted puede obtener una pensión bajo la modalidad de especial cuando tenga el mínimo número de semanas, así usted no haya cumplido la edad. Esta es una forma, pues, de flexibilizar y esperemos que poco a poco, con las reformas que se quieren incorporar al sistema pensional en Colombia, en el fondo realmente busquen beneficiar a las mayorías, porque hasta ahorita lo que se hizo con el acto legislativo, lo que se hizo con la ley 797, lo que se hizo con la ley 860 del 2003, entre otras, no fue ayudar a las mayorías, es afectarlas
perjudicarlas. Pero como aquí siempre sabemos que se hacen o se presentan unos proyectos y a la gente le socializan una información o un objetivo, pero realmente cuando lo plasman allí es otro, porque siempre se dijo o siempre se hicieron reformas no pensando en el pueblo, no pensando en que realmente se podía conjugar el principio de universalidad, es decir, que todas las personas en Colombia, al llegar a la edad adulta, que todas las personas en Colombia que por alguna circunstancia perdieran capacidad laboral en un 50% o más y no tuviesen capacidad económica para subsistir, pudieran estar vinculados en el sistema. Esa es una verdadera reforma pensional que se hace. Pero como digo, hasta hoy, casi todas las reformas que se hacen en Colombia, en estos últimos 20 años, o digamos que a partir de la Ley 100, en su mayor parte, tienen como objeto es defender los gremios económicos, los pulpos económicos, quitándole más posibilidades a la gente de que se pueda pensionar y robusteciendo el capital de quienes invierten en los fondos de pensiones. Y por supuesto, todo inversionista tiene un propósito y es obtener utilidades, pero tampoco se puede llegar al descaro, tampoco se puede llegar a la exageración de querer exprimir y exprimir y exprimir más a las personas y coartarle o cerrarle las posibilidades de que se puedan pensionar. Por eso este gobierno y cualquier otro gobierno que quiera realmente presentar una reforma pensional, hágalo en esos términos, garantizando que todo aquel que llegó a los 62 años, ojo, todo aquel que llegó a los 62 años pueda por lo menos con mínimas condiciones obtener una pensión, siempre y cuando no tenga con qué subsistir. Pero no lo que se hace hoy, este programa Bien de Familias de Nación o esa ayuda que el Estado da, donde le reconocen 75.000 pesitos a los adultos mayores, 75.000 pesitos, el solo desplazamiento desde su casa a cobrar, se le fueron 5.000 pesos en transporte, 5.000 pesitos en transporte. Entonces hay que revisar las reformas pensionales, no siempre tiene que pensarse que hay que aumentar la edad de pensión, no siempre tiene que pensarse que hay que aumentar el número de semanas, no siempre hay que pensar que hay que aumentar el monto de cotización y no tiene que pensarse siempre en que hay que reducir el monto de la pensión, porque ella ha tenido unas afecciones en torno a lo que es estos elementos que hemos citado. Las personas en Colombia se pensionaban con 500 semanas, ojo, siempre y cuando las cotizaran entre los 35 y los 55 años si eran mujeres, entre los 40 y los 60 si eran hombres. Muy sencillo, usted después de los 40 póngase a cotizar durante 10 añitos y usted obtenía una pensión de vejez. Y el Seguro Social nunca se habló que era inviable, nunca, antes por el contrario, gozaba de buena salud. Lo que pasa es que en ese entonces la corrupción no se había desbordado a los límites insuperables a que ha llegado hoy. Ayer dijimos y hoy vamos a repetir, difícilmente la historia de Colombia creará o habrá un periodo de gobierno tan corrupto como los últimos gobiernos en el país. Difícilmente. Entonces, están poniendo un listón bastante alto para que si algún día una generación cualquiera intenta también ser tan corrupta como esta, no logre superar la actual administración o los actuales gobiernos que han precedido al que está y los anteriores. Es una cosa terriblemente bárbara la forma como se roban el presupuesto general de la nación. Para este año estamos hablando 2019-2020, tenemos un presupuesto de 359 billones, y de allí por lo menos se están hurtando más de 50 billones. Esto es más de un 20%. Y hoy algunos parlamentarios tienen el descaro de decir
o sea, legalizar la corrupción, diciendo que les permitan administrar el 20% del presupuesto nacional. Es una cosa bárbara. Solamente sucede en Colombia, el país del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí, donde los congresistas, no contentos, aunque no son solamente los congresistas, son la mayor parte de los funcionarios del Estado. Se desaparecen más de 50 billones de pesos por año. 50 billones. Con esa plata se le garantizaría la pensión a muchas personas, adultos mayores, a muchas personas en situación de discapacidad que carecen de un ingreso mínimo. Estoy hablando solamente con esos 50 billones de pesos. No sé qué sucede. Entonces, nosotros insistimos, ojalá ese proyecto no pase en el Congreso de la República, de que le entreguen a los congresistas el 20% del presupuesto nacional, alrededor de 51 billones o 52 billones de pesos, para que ellos lo administren. Dijimos también que en otro periodo de la historia nuestra, antes de la Constitución Política de Colombia, existieron los famosos auxilios parlamentarios, y esos auxilios parlamentarios eran una forma también corrupta de apropiarse del presupuesto, porque el congresista, sobre todo los senadores, la Constitución Política dice que no representan a su territorio, representan a toda la nación. Por eso la elección para senadores es bajo una jurisdicción nacional o una circunscripción nacional. Los representantes a la Cámara, por supuesto, sí representan a sus departamentos proporcionalmente al número de habitantes. Entonces, no podemos permitir que esos auxilios parlamentarios, que en el pasado fueron una olla podrida de corrupción, se revivan ahorita entregándoles el 20% del presupuesto para que lo administren los congresistas. Uno podría decir, maravilloso, para que sea más igualitaria la distribución, pero eso es para ir a hacer físico proselitismo, para inmortalizarse allí, y ojalá se inmortalizaran por buenos actos. Se inmortalizan es porque llegan al poder, se atornillan en él, nunca hacen o logran obras buenas para su territorio y se quedan allí enriqueciéndose con todo lo que tributamos nosotros en el país. Ojalá eso no se dé. Y es importante entonces enfatizar en que las 500 semanas con que se pensionaban anteriormente en el Seguro Social eran más que suficientes, pero bueno, se dijo que no, y con la ley 100 se propuso que no fuesen mínimo 1000 semanas, sino que no fueran 500, sino 1000. Pasamos de 500 con el decreto 758 a cotizar 1000 semanas para obtener la pensión. Hasta allí está bien. Nos parece justo que una persona durante 20 años aporte para construir, para estructurar su propia pensión. Sin embargo, sin que los fondos de pensiones nuevos hubiesen pensionado a sus primeros afiliados, el gobierno de la época, en el año 2003, cuando solamente llevaba un año en el poder, presentó la ley 797, nefasta por demás. Con la ley 797, ¿qué se hizo? Aumentar a 1.300 semanas, rigen desde el año 2015, nadie se pensiona si no tiene 1.300 semanas. Se aumentó igualmente la edad, 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. Se redujo el IBL, índice básico de liquidación o tasa de reemplazo. Con el decreto 758, una persona podía obtener el 90% de pensión, hasta el 90% de la pensión. Incluso iba más allá, porque ese decreto 758 reconocía además en el artículo 21 lo que conocemos como incrementos pensionales por cónyuge, compañera o compañero permanente. Y daba más, ese 14% por cónyuge podía agregarle usted por hijos, un 7% por cada uno de los hijos en edad escolar, y se lo daban hasta por 4 hijos.
que multiplicado por 7 eran 28, más un 14% por la cónyuge era un 42%. Y si usted lograba cotizar 1.250 semanas, su IBL o tasa de reemplazo era del 90 más 42, usted terminaba pensionándose con un 132%, es decir, se ganaba mucho más como pensionado que como trabajador, mucho más como pensionado que como trabajador. Sin embargo, ¿qué sucedió? Los últimos gobiernos, a partir de la expedición de la Ley 100, se metieron a una tarea titánica, antipopular, de ir quitándole ceros a la pensión. Y es así como de un 90% que se reconocía con el decreto 658, que podía llegar a un 132%, la Ley 100 lo redujo a un 85%, porque adicionalmente esa Ley 100 redujo del 90 a un 85% el IBL o tasa de reemplazo. Y no conforme con esto, la misma Ley 100 acabó con los incrementos pensionales por cónyuge, compañera o compañero permanente y por supuesto con el incremento para hijos en edad escolar. Esa era parte de la justicia, parte de lo justo que podía reconocérsele mínimamente a un pensionado que toda la vida estuvo haciendo aporte al sistema, no solamente al sistema de salud, no solamente al sistema de pensión, sino también, por supuesto, que estuvo haciéndole frente a la difícil situación económica que podía tener si no había logrado atesorar en su juventud lo suficiente como para vivir tranquilo, no para vivir como rico, pero por lo menos para que le alcanzara a vivir en condiciones dignas. Pues bien, a un presidente histórico se le ocurrió la idea de que lo recibido en el 85% del ingreso era mucho y que los fondos de pensiones eran inviables financieramente. Jamás había escuchado yo algo tan falaz, algo tan negativo, algo incierto, porque si los fondos de pensiones fueran inviables, hace rato habían desaparecido, y es todo lo contrario. Los fondos de pensiones hoy tienen casi 300 billones, y hoy muchos especulan que un fondo de pensión es incluso mucho mejor que un banco, porque por lo menos al banco usted invierte o deposita un dinero y es posible que le vuelvan ese dinero a los varios años. Pero el fondo de pensiones están trabajando con la plata suya desde el momento en que usted hizo las primeras semanas, aportó las primeras semanas, hasta que cumple la edad. Y eso puede demorar 20, 30, 40, 44 años o más. Una persona, por ejemplo, que hoy se vincula a trabajar a los 18 años, hasta que no cumpla 62 no se pensiona, es decir, entra a los 18 y 44 años después recibe una pensión por vejez. ¿Alguno de ustedes se ha sentado en la casa a hacer el cálculo del aporte que hace en pensión durante todos los días o todos los meses de manera conjunta con el empleador? Él aportando su 4%, usted aportando su 4% y el empleador aportando ese 12% para un total del 16%. Solamente en su casa hoy, calcule que el aporte a pensión está en un 16%. Si usted devenga $1.000.000 todos los meses, deben aportarle al sistema pensional 160.000 pesitos. Haga esa operación matemática en su casa, multiplique esos 160.000 por 2, por 3, por 4 y vaya sumándole intereses mínimos del 0.5%, 0.5% de interés a lo que eso vaya rindiendo. Y calcúlelo, una persona, por ejemplo, que cotice durante 44 años, entro a trabajar a los 18, me pensiono a los 62, aporto durante 44 años. En sus casas les es mucho más fácil hacer esa operación matemática. Siéntese bien, relajadito, tranquilo y comience a hacerla en compañía de su esposa, para que usted se dé cuenta si los fondos de pensiones son viables o no. Ahora bien, vamos por parte. Esa pensión usualmente se la reconocen al pensionado y tienen allí
un depósito inmenso de dinero que hizo conjuntamente con su empleador durante toda la vida laboral. Resulta que ese pensionado a los 63, 65, 70 falleció. Es probable que deje una cónyuge, compañera, compañero permanente con hijos. Es probable. Es pocamente probable que deje hijos con derecho, porque uno a los 62 ya no tiene hijos menores de edad, ya los hijos son mayores, es decir, han perdido esa opción. Ya vamos a ver con Televidente en Línea. Entonces, hagamos el ejercicio todos en casa y nos demos cuenta que nos han estado engañando estos gobiernos que proponen reforma pensional para aumentar la edad, para subir las semanas, para reducir el monto de la pensión, para aumentar el aporte. Esa es una cosa bárbara. Vamos con Televidente en Línea, ya regresamos pues a este tema con el cual hemos iniciado el programa de hoy. Buenas tardes, Televidente en Línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Le escucho muy distante. Por favor, mi señor, ¿usted puede bajarle el volumen al televisor? No le escucho casi. Bueno, le baja un poquito al televisor y me escucha únicamente por el teléfono. Cuando termine de consultarme, le vuelve a subir el volumen al televisor. Cuéntenos, mi señor. ¿Aló? Bueno. No está bien la comunicación, no alcanzamos a... ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, mi señor. Mira, doctor, lo que pasa es que tengo un problema con la vaina de la pensión, que yo ya me di papeles en el 2008 y hasta ahora no pasa nada por la pensión mía. Entonces, el abogado que yo le di para que me haga la pensión me dice que ya he ido lo de él y que ya él no tiene nada que hacer allá. Sí, entonces digo, no, pero ¿cómo así? Si usted está en manos del juez, sí, entonces le digo yo, no, pues que usted no tiene que entregar trabajo completo. Y me dijo, no, que ya haya hecho lo de él. ¿Sí? Entonces quiere decir que como yo le di un trabajo a usted y no termina ya de lo tirado. ¿Sí? ¿Usted demandó a qué entidad? Es que yo a usted no le escucho nada por cómo le va a decir tanto. Sí. No le escucho nada. Bueno, ¿usted demandó a Colpensiones o a quién? ¿Cómo es, doctor? ¿Usted a qué entidad demandó? ¿A Colpensiones? Yo le digo porque yo nunca me he retirado del seguro. Correcto. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuántos años tiene? 71 y me di papeles en el 2008. No, vamos a suspender la llamada porque la verdad no hay buena comunicación, ni siquiera para mí que estoy aquí pues al pie del citófono, del micrófono y no logro captarle bien el mensaje. Por favor, vuélvanos a marcar o le deja su número de contacto allí a quien le recepciona la llamada para comunicarnos con usted porque no hay buena comunicación. Vamos a continuar. ¿Aló? Bueno, vamos a continuar entonces con Tablero Jurídico, hablando de estos temas. Bueno, vamos a mirar si mejoramos el sonido para que podamos recobrar la comunicación con nuestros televidentes. La idea es que las personas no se queden allí, simplemente con la información que les da la entidad de seguridad social, sino que puedan ahondar, por supuesto, acudiendo a instancias judiciales y mirar en qué términos le resuelven sus demandas, si hay o no lugar al derecho. Vamos a mirar si recuperamos. De momento, sigamos hablando acerca de esas reformas pensionales que se piensan hacer, porque ya es un hecho. Hoy, porque estamos al portas de unas elecciones, es un año electoral que se va a realizar las elecciones el próximo mes de octubre, y como es un año electoral, entonces no se presenta reforma pensional
para evitar que la gente se vaya en contra del gobierno de turno. Entonces no se presenta el proyecto hasta tanto no pasen las elecciones. Pero ya se dijo que finalizando año, a fin de año, se va a presentar el proyecto a consideración del Congreso de la República, y ese proyecto, aunque digan que no se va a aumentar las semanas, que no se va a aumentar la edad, eso es lo que socializan a través de los medios, pero realmente lo que hacen al interior de las células legislativas es otra cosa distinta, y los resultados son completamente adversos a los intereses del pueblo. Entonces, miremos a ver qué sucede al respecto en este caso. ¿Tenemos televidente en línea? Bueno, entonces, seguimos hablando acerca de esto. Decreto 758 del año de 1990 reconocía hasta un 90% de la pensión, con la posibilidad de que si el pensionado tenía una cónyuge, compañera o compañero permanente, le daban un 14% más. Y adicional a ese 14 le podían reconocer a ese pensionado por cada hijo un 7%. Y decíamos que en total podía ser hasta un 132%, valor con el que terminaba una persona reconociéndosele por concepto de pensión. ¿Cuántas semanas? 1.250 semanas, no más. Eso era lo que tenía la persona. Pero hoy en día la ley 100 vino y redujo a un 85 y aumentó el mínimo de semanas a 1.000. Posteriormente vino la ley 797, redujo hasta un 80% el monto de la pensión y aumentó las semanas a 1.800. 1.300 mínimo, pero 1.800 para que le reconocieran el 80%. Mucho tiempo, esa operación matemática que hicieron los congresistas por recomendación, por supuesto, de los inversionistas de los fondos de pensiones, en el artículo 34 de la ley 100, porque allí indican que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 le reconocen 1.5 más de IBL. Eso no ocurría con el decreto 758, porque ese decreto le reconocía por cada 50 semanas un 3%, el doble de lo que reconocen hoy. No sé de dónde salieron las cuentas de quienes presentaron el proyecto de acto legislativo o el proyecto de ley en el año 2003 para decir que los fondos de pensiones no eran viables, cuando los fondos de pensiones comenzaron a operar a partir del 1 de abril del año 1994. En el 2003, cuando se hace la reforma, llevaban únicamente 9 años funcionando. No había un fondo de pensión que pudiera decir que ya había pensionado a alguien por haber cotizado durante todo el tiempo exigido en ley. Esto es lo que quiero que ustedes analicen en sus casas y se den cuenta si hay o no viabilidad en torno a los fondos de pensiones. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Bueno, tenemos graves inconvenientes en materia de comunicación. Bueno, vamos a mirar si podemos recobrar la comunicación. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Sí, señor, ¿cómo me le va? Le estoy escuchando perfectamente, amigo. ¿Cuál es su nombre? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo quería molestarlo para que me haga por una orientacióncita. Tengo una inquietud. Yo tuve un accidente. Mi nombre es Luis Ortega. Sí. Yo tuve un accidente en el 12 de octubre del 2015. Un accidente común. Sí, señor. Entonces, seguí incapacitado, me hicieron 3 cirugías, luego me hicieron una calificación hace 2 años, me dio el 28.6 con pensiones. La segunda, ahora un año, me dio 33 con pensiones. Tuve una apelación porque no estoy de acuerdo, estoy inconforme, entonces me mandaron para la Junta Regional y le dieron la calificación de 26. Sí, señor, le bajaron.
Entonces, ahora fui a pedir eso el 19 de marzo. El 19 de marzo me dijeron que al mes, los 20 días hábiles, fuera por la constancia de ejecutoria. Entonces fui y me dijeron que no la habían confirmado con pensiones, que no estaba de acuerdo. Entonces, que tenía que esperar de 1 mes a 2 meses o a 3 meses para nueva calificación, para otro examen, para otra calificación. Sí, señor. Entonces, esa es la inquietud mía. Sí, señor. A usted le dijeron que esperara 2 meses para volver a valorarlo. Correcto. ¿Y la última vez que lo valoraron a usted cuándo fue? Abril. De este año. ¿Aló? Don Luis Ortega, ¿usted con qué tipo de patología quedó? ¿La enfermedad o las secuelas que tuvo usted de ese accidente son de carácter degenerativo o son permanentes? Ya definitivo. Correcto, pero los médicos le dijeron que allí no avanzaba, ¿ya eso es definitivo o puede seguir avanzando la pérdida de capacidad laboral? Correcto, y sobre eso tiene usted un 26% en la actualidad, que fue lo que le dio la Junta Regional. La última. Correcto, 26. Y usted fue para que lo volvieran a valorar y le dijeron que dentro de 2 meses. No, doctor. Sumó y yo es el 54.80. Ah. Entonces sobre eso yo fui a Colpensiones, me pidieron el certificado de incapacidad de la EPS, sí, y la calificación por pensiones, y luego me pidieron la constancia de ejecutoria de la Junta Regional. Sí, señor. Ahí fue que no me la decidieron, que porque Colpensiones no estaba de acuerdo. Entonces debe ser que Colpensiones apeló la decisión de la Junta Regional ante la Junta Nacional. Sí, doctor. Perfecto. Y se fue para Bogotá y está pendiente de que en Bogotá tomen ya la decisión final. Pues yo fui por la calificación, el examen de calificación. Por la constancia. Entonces me dijeron que tenía que esperar 2 a 3 meses para que me volvieran a hacer otro examen. Luego me daban la definitiva. Bueno, vamos a responderle entonces a don Luis Ortega porque está inquieto, tiene algún tipo de inquietud frente a eso. Puede colgarnos la línea telefónica y estar atenta a nota de lo que le vamos a responder. Es claro. Bueno, sí, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, doctor. Bueno, don Luis Ortega, a usted por comunicarse con nosotros. Vamos a acumular otra llamada y ya retomamos entonces con don Luis Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Habla con Manuel. ¿Con quién? Don Manuel. Don Manuel. ¿De dónde nos llama don Manuel? ¿De aquí? Sí, sí. Sí, señor. ¿Usted es tan amable y bajarle un poquito el volumen al televisor? Cuéntenos su pregunta. ¿Cuál es, don Manuel? Doctor, ¿se acuerda que yo ya lo llamé sobre la valoración que me hizo en la regional, que el médico me ha visto en 3 minutos y todo eso? Sí, señor. Sí, señor. Resulta que el dictamen que me dieron, yo tenía 33.1 y me dieron 33.20 de calificación. Sí, señor. Resulta que en la calificación que mandan dice concepto de rehabilitación y al artículo dice sin información, si el médico de un concepto desfavorable. Sí, señor. Dice eso. Y sobre el origen
todos le están dando como bien común, pero aquí en esta calificación no aparece nada sobre el accidente del 2015, no dice nada, solamente lo que ellos son de pensiones con la estructuración del 12 de diciembre del 2018. Ellos necesitan saber ahí qué hay que hacer, doctor. ¿La estructuración de qué fecha? La estructuración que me dieron la misma fecha que dio el fondo de pensiones, 12 del 2018. 12 de diciembre del 2018. ¿Y su inquietud cuál es, don Manuel? Pues es que se hacía ahí porque pues ahí de concepto de realización y que no tienen información mandan a decir la Junta Regional. Y es lo que el médico dio un concepto desfavorable. Sí. Sobre las enfermedades degenerativas que había dado el médico, ellos solamente están dando que la incapacidad parcial permanente. Dicen ellos ahí que están dando, y sobre todo lo que es enfermedad, dicen no aplica. Sí, señor. Esto ahí que se hace, doctor. Bueno, entonces vamos a resolverle... Ese 33.20, recuerde que yo tengo un 12.95 laboral, Sí, y ese 33.20 lo están dando como origen común. correcto. Es decir, que usted tiene un 33 y un 12 para un 45%. Sí, señor. Perfecto. Vamos entonces a colgar la línea. ¿Me recuerda bueno, me dijo Manuel, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, puede colgarnos la línea y ya vamos a responderle al amigo Manuel que nos llama desde la ciudad de Cali. Primero con el señor Luis Ortega, también lo que tiene que ver con pérdida de la capacidad laboral, que ha sido objeto de varios exámenes y cada uno le ha dado un porcentaje distinto, a tal punto que la Junta Regional finalmente le dio solo el 26, sumado a un 38, tiene un 54.80%. Pero le han manifestado que Colpensiones al parecer no estaba acorde con el porcentaje que le dieron de pérdida de capacidad laboral, y lo más seguro es que haya apelado y él debe esperar a que ese dictamen, esa resolución que emite la Junta Regional, quede debidamente ejecutoriada. ¿Qué significa esto? Cuando usted se notifica, le dan 10 días hábiles para que usted se pronuncie en torno a esa calificación. Pronunciarse en torno a la calificación es manifestar su inconformidad o su conformidad con el mismo. Si hay conformidad, pues usted no va a escribir absolutamente nada, está de acuerdo con el fallo. Pero si hay inconformidad, usted debe elevar, como lo indica la misma resolución, un recurso de reposición ante la entidad que emitió el fallo o de apelación ante el superior jerárquico. Esto pues para indicar que se goza de unos elementos para poder uno defenderse y garantizar de esta manera el debido proceso. Si usted no hizo, digamos, uso de ese recurso, lo hizo la otra entidad que se encuentra insatisfecha por el porcentaje que le dieron, entonces ellos apelan. Si ellos apelan, significa que el documento no va a quedar ejecutoriado. La ejecutoría de una providencia es cuando se han vencido los términos y no se han interpuesto los recursos de ley. Allí queda debidamente ejecutoriada. Se notifica durante tanto tiempo o socializa durante tanto tiempo, y si en ese tiempo no se presentó ningún tipo de recurso, entonces la providencia queda debidamente ejecutoriada, que fue lo que sucedió en este caso. Pero usted nos está diciendo, don Luis Ortega, al parecer Colpensiones presenta un recurso porque está insatisfecha con el resultado que le dieron a usted y hay que esperar que ese recurso se desate. A usted lo han citado, lo han requerido para volverlo a valorar. Pues sabrán ellos qué le van a valorar si ya lo han valorado varias veces, salvo que su tipo de patología, por eso le preguntábamos, sea de carácter degenerativo, es decir, que vaya poco a poco socavando la condición de salud y mermando la posibilidad de que usted pueda vincularse a cualquier actividad laboral. Eso es lo que usualmente sucede. Pero si son de esas patologías que no van a irse degenerando con el tiempo, esa providencia queda en firme y no hay lugar a que sigan revisándolo. Por ejemplo, si el objeto de la calificación fue la amputación de un brazo,
ese brazo ya quedó como secuela definitiva, es amputación. No puede pensarse que ese brazo va a afectar más porque, bueno, salvo pues que tenga otro tipo de patología. Allí queda ya ejecutoriado una vez venza el término sin que se hayan pronunciado a través de los mecanismos de ley. Con esto prácticamente queda resuelto. Entendemos, porque usted tenía ya una nueva valoración de cerca de un 28%, le dan un 26%, se suman las dos patologías y entre ambas va a tener usted un 54%. Ese 54% ya es suficiente para reconocimiento de la pensión por invalidez, sumado por supuesto al número de semanas que tenga la persona. Cumple con el primer elemento, artículo 38, inválido todo aquel que pierde un 50 o más por ciento de capacidad laboral. Luego, si usted perdió ese 50% de capacidad laboral, pues lo simple es de que miremos las semanas también están. Entonces usted dijo, bingo, pero la entidad encargada de reconocerle la pensión por invalidez, al darse cuenta de ese pronunciamiento, al darse cuenta del monto del PCL, presenta un recurso manifestando su insatisfacción por el resultado. Y eso hay que revisarlo, bien por la misma Junta Regional o bien por la Junta Nacional. Usted puede tranquilamente, si ese resultado que va a venir es adverso a sus intereses, usted puede, a través de un proceso ordinario, presentar una demanda ordinaria laboral ante un juez de la República, y ya es un juez quien va a definir y no unas entidades de carácter administrativo, como ha ocurrido en este caso. Con esto quiero decirle entonces a don Luis Ortega, hay que esperar, si le dijeron que en 2 meses había que esperar hasta que quedara ejecutoriada la providencia, hay que hacerlo. Y una vez esto se haga, si no hay ningún recurso, queda en firme la providencia y deben ceñirse rigurosamente a cumplir con los postulados de ley. Es decir, a reconocer la pensión si tiene ya el número de semanas exigidos en el artículo 39 de la misma disposición. Miremos entonces en el caso del amigo Manuel. El amigo Manuel dice que ya tenía un 12.9, le dieron un 33.20. ¿Para qué le aumentan del 33.1 al 33.20? No es nada. Son décimas o centésimas lo que le van a aumentar allí. No influye cuando tiene ya prácticamente un 45%. Yo le digo al amigo Manuel, si ya usted ha estado, digamos, en proceso de calificación durante varios años y esa entidad no le ha dado el porcentaje que usted merece, yo le digo, es mejor presentar una demanda contra la Junta, sea regional, sea nacional, y contra el fondo de pensiones que lo calificó a usted con un IBL muy bajito. Presentando la demanda, se evitan tener que andar de aquí para allá, de allá para acá, buscando la forma de que se remueva el recurso. Yo sí diría que es más importante aún, si ya se tiene ese recorrido, presentar un proceso ordinario laboral tendiente a que sea un juez de la República quien nombre dentro del mismo procedimiento un juez alterno, distinto a la Junta Nacional, distinto al fondo de pensiones al cual usted se encuentra, para que de esta forma puedan entrar a reconocerle la pensión. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo me le va? Sí, señor. Varias veces solamente me calificó en el 2016 la RL por el accidente laboral. Sí, señor. Que me dio 12.95. Sí, señor. El 12 de diciembre del 2018 me calificó el fondo de pensiones que me dio 33.1. Sí, señor. Y hoy me calificó la regional de invalidez que me dio 33.20. .20, sí, señor. Yo necesito más calificaciones, no vengo a hacer rato, no solamente esas 3. La del accidente laboral, que no pude apelar porque no sabía, y la de ahora, la de que me está dando el fondo de pensiones, la regional. Correcto, tienes un 45%. Sí, todo a 46.15. Correcto. 46.15. Yo tengo un problema de columna. Sí, A mí me señor. iban a operar, pero resulta que volvieron a aplazar la operación
porque me dicen que el médico viene de Bogotá, trae la instrumentación para 3 pacientes y no tiene disponibilidad, que hay que esperar para allá hasta junio. Volvieron a aplazar de la cirugía que era para el 22 de mayo. Entonces me calificaron y me dieron eso, 33.20, y está en 33.1. Sí, señor. Entonces, ahí qué voy a hacer, porque pues como usted dice, no sé si demandar o esperar a la nacional o... Porque le digo que hay una señora que estaba allá, me dio mucho pesar llorando porque tenía el 52 hace 3 años y le rebajaron al 28. Ya. Entonces me dio mucho pesar de la señora. Correcto. Gracias, don Manuel, por llamarnos y aclarar un poco lo que se está manifestando en torno a calificación. Aquí de pronto nos confundimos con respecto al señor Luis Ortega, que también ha sido objeto de varias calificaciones por su fondo de pensión, por la Junta Regional, por la Junta Nacional, y está en una controversia parecida. En su caso, efectivamente usted dice, 2016 me dieron el 12.95, ahorita le dieron a usted un 33.20. Usted nos ha manifestado aquí en reiteradas oportunidades de que está pendiente de una nueva valoración, es decir, que usted deben someterlo a una intervención quirúrgica de columna, como usted lo acabó de manifestar. Ya tiene un 46.15 según las cuentas que usted hizo. Ese 46.15 podría pensarse en una demanda, en acudir a la justicia ordinaria en este momento para que se remueva. Pero ¿qué le recomiendo yo? Como usted está pendiente de una nueva intervención quirúrgica, se supone que si usted tiene una intervención quirúrgica, hay que practicarla porque los médicos a lo mejor tienen un concepto favorable de recuperación, de rehabilitación. Y si hay concepto favorable de rehabilitación, esto quiere significar que lo más probable es que los médicos puedan recuperar su condición de salud. Y si pueden recuperar su condición de salud, es posible que a usted ahorita le den un 50, un 55%. Lo intervienen en junio, en julio, en agosto, en septiembre, lo intervienen quirúrgicamente. Después de esa intervención viene todo el proceso de seguimiento, terapia, y nuevamente lo van a calificar. Y si Dios lo permite, usted en esa intervención quirúrgica recuperan su problema de salud, pues a usted le van a revocar la pensión en caso de que la estuviera disfrutando. Entonces, ¿qué es lo que uno le recomienda a las personas? Es normal, y lo dice el artículo 41, cuando un médico remite para calificación, ya ha emitido un concepto no favorable de recuperación. ¿Y cuando el médico emite un concepto no favorable de recuperación? Cuando está convencido que a ese paciente ya no le puede realizar ningún otro procedimiento para recuperar su condición de salud. Luego él dice literalmente, tira la toalla y dice, no más. Le hice 1, 2, 5, 10 intervenciones quirúrgicas y no pude recuperar. Entonces, remito para calificación y emite allí mismo concepto no favorable de recuperación. La emisión del concepto no favorable de rehabilitación es una carta en blanco para que la persona sea valorada con pérdida de capacidad laboral. Dicho esto, entonces, habría que analizar, porque desde el punto de vista del derecho no podemos decirle califíquenlo por lo que se puede generar después de la intervención. O en su defecto, si ya lo calificaron con un 46%, Dios no lo quiera, la intervención quirúrgica no dé los resultados, la que usted va a ser objeto en el mes de junio o julio, no da los resultados y usted se mantiene con el mismo problema de salud. En ese evento habría que aumentarle a usted su capacidad. Entonces, correcto. Y si el concepto no es desfavorable, es decir, hay un concepto favorable de rehabilitación, usted con más razón está diciendo ese médico, él se puede recuperar. Y si se puede recuperar, ¿para qué lo vamos a calificar hoy? Para volverlo a calificar cuando lo intervengan quirúrgicamente y ya se recupere. Es decir, hay que mirar la mecánica de los conceptos. Si dicen que el concepto es favorable de rehabilitación, intervénganlo quirúrgicamente, síganle pagando sus incapacidades si sigue incapacitado.
Cuando lo intervengan quirúrgicamente, vamos a evaluar cómo quedó y allí vamos a darnos cuenta si el PSL se aumenta, se disminuye o se mantiene. Ojo, siempre y cuando la intervención quirúrgica que vaya a ser objeto usted en el mes de junio o 2 de julio caiga sobre la misma patología, porque es posible que lo que usted tenga calificado en este momento con un 12.95 o con un 33.20 sea una pierna, sea el brazo izquierdo, y ahorita lo vayan a intervenir de la columna. Es otra situación completamente distinta. Si eso es así, el porcentaje objeto de calificación es relacionado únicamente con la columna que no ha sido valorado, y ese porcentaje se puede sumar a los otros. Pero si ya dentro de ese 12.5 del 2016 o ese 33.20 de diciembre del 2018 ya está incluida la misma patología que lo está afectando a usted de columna y que va a ser objeto de calificación, yo insistiría, hay que esperar, porque usted tiene unas instancias que ya lo hemos dicho, en este caso su fondo de pensiones, la Junta Regional, la Junta Nacional, pero si hay inconformidad con ellos, entonces voy a una demanda. Ahorita no podría ir a una demanda porque me van a intervenir. Además, hay concepto favorable de rehabilitación. Hay que entender, repito, la mecánica, qué puede suceder, para no cometer el error de pronto de hacer un examen, una experticia, y mañana se vaya a caer. Hoy supongamos que lo califican a usted, usted apeló. A fines de este mes o a comienzos del próximo mes, sin que lo hayan aún intervenido, le dicen, listo, le vamos a aumentar al señor Manuel un porcentaje adicional del 5-10% y ajusta al 50%. Pasó la barrera del 50%, derecho a la pensión. Cuando pasa esa barrera del 50%, le reconocen pensión. En julio lo intervienen quirúrgicamente y si es sobre la misma patología, lo recuperan y ya usted camina derechito, ya no camina con problemas de columna, ya puede desempeñar las actividades porque eso lo valora el médico, y ahí en ese evento vuelven a revocarle la pensión, como ocurrió con la persona que usted estaba diciendo. La señora que tenía más de un 50%, le bajaron a un 28% y le revocaron la pensión. Por eso es bueno que cuando se haga una valoración, quienes califican deben estar convencidos que ya no hay lugar a recuperación por parte del paciente sometido a esa experticia. Muchas gracias, nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas. Sí, señor. Yo otra vez Manuel, hombre, qué pena con usted. Tranquilo, Manuel, que aquí estamos para resolverle. No, doctor, es que yo ya tengo el concepto mío es no favorable de rehabilitación. Correcto. Y tengo enfermedad, dice el cirujano que es una discopatía degenerativa. El 33.20 es de columna lumbosacra. Ah, correcto. Y me van a hacer una cirugía para colocar mi instrumentación. Sí. Y los 12.95 es de un trauma cerrado abdomen del 2015 y una fractura de ligamentos en el tobillo derecho, fractura de ligamentos. Este 12% ya no tiene ningún tipo de modificación, ¿cierto? Pues yo ya no te sé, fijo. tengo ganas de pedirla porque esto, ahora sigo con dolor, a mí me atiende el dolor oficial y todo, pero manda nomás droga. ¿A usted lo que lo está afectando? Me operaron ahorita el 20 de marzo sí. de este año. Del tobillo me quitaron la sutura y me limpiaron, pero se dijo más dolor, que es lo mismo. Correcto. Pero lo que... Entonces, no sé si hay que pedir la calificación integral a la ARL o qué. Y lo de la no 33.20, eso sí es solamente columna con concepto desfavorable. Correcto. Es decir, que esa intervención quirúrgica que va a ser objeto ahorita en junio... Es lo mismo. Es sobre lo mismo. Sí, señor. Perfecto. Van a colocar instrumentación. Perfecto, perfecto. Eso es como para aminorar el dolor, porque los médicos han pensado que con esa intervención ya usted se puede calmar un poco. Pues él lo que sí, que iba a tratar de decir que me podía mejorar el dolor, o porque él dice que es el concepto de enfermedad degenerativa, concepto no desfavorable. Correcto, correcto. Entonces, vamos a concluirle al amigo Manuel, a usted, mi señor, por comunicarse con nosotros.
Ya habíamos entonces dicho qué sucedía si era concepto favorable y qué sucede si el concepto es no favorable, como le han manifestado a usted. Si el concepto es no favorable, precisamente por eso intervienen. Y sí se me hacía raro que por el interno me estaban manifestando que el concepto era favorable. Si uno tiene concepto favorable, hay que esperar a que lo califiquen, a que lo intervengan, porque explicaba de esta forma para que la gente me entienda. Si un médico emite que hay concepto favorable de recuperación en una persona, no pueden intervenirlo todavía, hay que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque si esa persona va a ser objeto de calificación, si tiene concepto favorable, es posible que a futuro se recupere. Pero cuando la persona tiene un concepto no favorable, es porque no hay opción de que se pueda recuperar. No hay opción de recuperarse. En su caso, la intervención quirúrgica es para ver si le pueden menguar el dolor, pero ya el médico dijo que no hay concepto favorable. Y si no hay concepto favorable, pues uno entiende que van es a tratar de aliviar un poco el dolor, más no recuperarle en un 100% su condición de salud. Y allí en ese cruce de términos es donde está uno pegado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de columna, esa misma columna que usted me dice que le dieron el 33.20, la van a intervenir. Si la intervienen ahorita el próximo mes y le recuperan su condición de salud, así el médico haya dicho que el concepto no es favorable, usted puede rebajarle el monto del PCL. Así el médico haya dicho que no es favorable. Recuerde, los médicos han enterrado muchas personas que hoy gozan de buena salud. Dicen, usted no va a vivir más de 2 meses, 3 meses, y llevan años viviendo. Es posible que el médico le diga a usted, no hay concepto favorable, no se va a recuperar, sin embargo usted se somete a estos tratamientos y es posible que le recuperen. Y si lo recuperan, le rebajan el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Le concluyo a manera de colofón porque se nos acabó el tiempo. Espere que lo intervengan quirúrgicamente, a ver cómo queda, y ahora sí se somete a una nueva valoración después de esa última intervención. Esto ha sido todo por hoy, nos dicen que se nos acabó el tiempo. La invitación es para mañana en punto de las 3, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes le agradecemos haberse comunicado con nosotros, los invitamos a ver este programa en repetición a las 11 de la noche. No se olviden, tengan una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.